escuchan? ¿Se escucha? Hoy, como primer miércoles del año, por la bendición de Dios, podemos una vez más estar juntos en el nombre del Señor. Y vamos a empezar leyendo del Salmo 118, el versículo 24, que nos dice: este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él. Podemos vivir cada día con gozo y alegría. Definitivamente no hay nada más triste que un cristiano esté triste. Usted, vos, yo, tenemos el poder de Jesucristo en nuestras vidas. Él está viviendo en nosotros. Sabemos que la sangre del Señor, que nos cubre, nos lava, nos limpia, el Espíritu Santo que nos acompaña y la palabra de Dios que nos enseña. Por lo tanto, tenemos bastantes razones, son razones suficientes para gozarnos y alegrarnos todos los días en nuestra vida. Cada día tenemos que determinar de la manera que vamos a vivir. Si vamos a vivir vidas alegres o vamos a vivir vidas tristes. La alegría no depende de las circunstancias que nos rodean, sino de una fuente que Dios pone en cada uno de nosotros. No importa lo que estemos viviendo, ni lo que nos hayan dicho los doctores, los vecinos, tenemos que gozarnos el día de hoy, porque este es el día que hizo el Señor, como leímos. Los doctores no tienen la última palabra, ni los vecinos. El único que tiene la última palabra es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. No debemos preocuparnos por el día de mañana. Jesucristo dijo ahí en Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El mismo versículo en la Biblia Dios nos habla hoy, nos dice algo más claro, creo que es más contundente. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Acá pudimos leer que nos dice Jesús, que tiene bastante con sus propios problemas. Sin embargo, Jesús no dijo, desentiéndanse del mañana. Más bien lo que quiso decir fue, disfrutemos y gocemos el día de hoy. El Señor no está diciendo que se olviden del día de mañana, sino que no se preocupen por el mañana. Recordemos que las decisiones que tomamos hoy nos afectarán el día de mañana. Por eso, cada uno debemos gozarnos del día de hoy haciendo lo correcto delante de Dios. Por ejemplo, para los jóvenes, lo bueno es estudiar si pueden. Nos ayudará también el preocuparnos de nuestro trabajo. Nos ayudará el día de mañana. También debemos ser responsables en esto que Dios nos da. Y cuando llegue mañana las cosas van a ser mejores, van a estar arregladas. Una sugerencia sobre un estilo de vida, tendríamos que pensar en poner un ojo en el día de mañana, pero mientras nos gozamos en el día de hoy. Si anhelamos tener un auto, por ejemplo, pongamos el ojo en ese auto nuevo. Pero mientras tanto, nos debemos gozar en el auto que pueda tener el día de hoy, o andar en colectivo o caminando, como lo vengo haciendo hace muchos años. Muchos, al estar tan preocupados por el mañana, no disfrutan el hoy que viven, ni se gozan el día que el Señor nos va regalando. Nos podemos preguntar, ¿y qué hago con mis problemas? ¿Qué hago? Cristo dijo en Juan 16:33, que en el mundo tendráis aflicciones. Ya nos dijo que vamos a tener problemas, que vamos a tener dificultades, inconvenientes.
Sin embargo, agregó a ese versículo y dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos un Cristo que venció el mal, venció al diablo en la cruz del Calvario. Así que no tenemos que preocuparnos porque Cristo llevó nuestras preocupaciones a la cruz. En Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Por lo tanto, no deberíamos estar ansiosos. Ahí Jesucristo en Mateo 6:25 también nos dice algo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Un poco más adelante, en el 6:31 al 33, en la Biblia Dios nos habla hoy, dice, así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer o qué vamos a beber o con qué vamos a vestir. Les leo de vuelta, no se preocupen. Todas estas cosas, sigue diciendo el Señor, son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesita. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios y recibirán todas estas cosas. Acá el Señor incorpora el concepto de la preocupación en el contexto de servir al Dios de las riquezas, que es lo que acaba de instruir. Obviamente Jesús creía que servir a cualquier otro Dios causaría ansiedad, preocupación y temor. ¿Qué son la ansiedad y la preocupación? Estas dos emociones son realmente una forma leve que nos da el temor. Cuando una persona se preocupa, teme que algo que quiere sucederá o no sucederá. Por lo tanto, debemos entender que las tres emociones, la ansiedad, la preocupación y el temor, tratan con cuestiones similares y estas son las que nos paralizan en nuestra capacidad de madurar como hijos de Dios, como creyentes, y de ser un siervo útil para el Señor, un siervo útil para el Señor Jesucristo. El temor y la preocupación son problemáticos. Es obvio que todos, cada uno de los creyentes, en ciertos momentos sufrimos ansiedad y nos preocupamos por las presiones de la vida. Pero la mayoría de las personas rápidamente logra controlar esta actitud. Deja la situación en manos del Señor y sigue adelante. Incluso algunos de los personajes más grandes y más conocidos de la Biblia lucharon contra el temor, la ansiedad y la preocupación. Cuando el Señor ordenó al profeta Samuel que ungiera a David como rey, Samuel le confesó que tenía temor. Ahí en 1 Samuel 16:2 nos dice, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. El Señor le dijo que fuera igual y que él le diría cómo proceder. Tenemos al Señor. Cuando leemos en los Salmos que David escribió, podemos ver que a menudo menciona sus temores. Busca al Señor y Él los libra de esto. Ahí en el Salmo 34:4 leemos, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Incluso el apóstol Pablo, ahí en 2 Corintios 7:5, 2 Corintios capítulo 7, versículo 5, nos dice, ya se los leo, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos y de dentro temores. También
dijo que llegó un momento en su ministerio en que había perdido hasta la esperanza de seguir con vida, de salir con vida en ese momento. Ahí en 2 Corintios 1, 8 al 10 podemos leer: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ahí vieron que habla de que hasta pensaba en perder la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Acá determinó que la única solución, Pablo, era confiar en el Señor, que el Señor los libraría. Hay momentos en la vida cuando todos experimentamos esto, porque es verdad, seamos creyentes más viejos, más nuevos, experimentamos temor y preocupación, pero la mayoría logra controlar el temor confiando que el Señor nos va a librar y volvemos al lugar de reposo. Cantamos al principio: Jehová es tu guardador, y ahí pudimos leer en el que leyó Pablo en el Salmo 121, en el versículo 5. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, de ahora y para siempre. Es una gran promesa que tenemos, hermanos. No debemos preocuparnos tanto. Hay cosas que no las podremos cambiar. Hay retos, luchas. No solo se van porque estemos preocupados. Pensemos que si fuera de esta manera, o que si fuera así, si nada más con preocuparnos serían los desafíos y los problemas. A muchos de nosotros se nos hubieran ido todos los problemas hace mucho tiempo atrás, pero no es así. Hay mucha gente que se preocupa demasiado, cuando no tiene que preocuparse tanto. Una vez escuché a alguien en mi trabajo, porque había una ola de rumores que nos iban a despedir, que íbamos a quedar sin trabajo. Y mayormente las compañeras, las mujeres, estaban muy preocupadas y era mucha la preocupación. Y uno de mis compañeros le dijo: no hay que rascarse si no te pica. Esto es una realidad. No debemos preocuparnos antes de que sucedan las cosas. Se ponen nerviosos cuando no han tenido realmente una crisis, ni aún ha llegado esta crisis. Dijo Jesús en Mateo 6:27: ¿y quién de vosotros, por mucho que se afane, puede añadir a su estatura un codo? Y quizás usted me diga: pero entonces, ¿qué hacemos con los afanes, las necesidades y nuestras preocupaciones? ¿Saben qué, hermanos? Debemos llevar a Jesús estas preocupaciones, llevarlas a los pies de Jesús. La Biblia dice que Él puede con todas nuestras necesidades. En 1 Pedro 5:7 dice: echando toda nuestra ansiedad sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. Recordemos lo que nos dice en Filipenses 4, 6 y 7. Nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz se encuentra por medio de la oración. Debemos entregarle a Dios, a Él, nuestras ansiedades. Debemos entregarle nuestros temores y Él nos dará paz.
que, como leímos, sobrepasa todo entendimiento. Debemos buscarlo. También cantamos al principio, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia, de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Tenemos un gran ayudador, hermanos. Para esto no debe faltar nuestra oración. Debemos ser hombres y mujeres que oran con fe. Así que es como intercambiamos la ansiedad por la paz de Dios. Si queremos ser libres de ansiedad y preocupación, tenemos que ser hombres y mujeres que oramos con fe. Debe haber una comunión y estar en comunión con este príncipe de paz. Él es el único que nos da una paz personal. Por medio de la oración mantenemos esa comunión y realmente recibimos la llenura del Espíritu Santo. Recordemos lo que dice en Gálatas 5:22, que nos habla de los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Si luchamos contra la ansiedad, necesitamos ser llenados de todos estos 9 frutos del Espíritu. Así es como podremos encontrar la paz. Él, el Dios que se interesa por nosotros, nos llenará y nos librará de todas estas ansiedades. En el Salmo 34:4, David declara, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Observemos que David no dijo que Dios lo libraría de alguno de sus temores, sino que de todos sus temores, y me libró de todos mis temores, dice David. Él descubrió que la solución y la respuesta a la ansiedad que él tenía y a sus temores se encuentran en la oración, cuando dice busqué, y cómo lo buscó en forma personal. Pedro también instruyó lo mismo ahí en Pedro 5:7, como leímos, echando toda su ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Debemos darle las preocupaciones y nuestras ansiedades al Señor, y es mediante la oración. Él nos dará su paz, que es más que suficiente. ¿Lo estamos haciendo en este momento, hermanos? Él, cuando le llevemos, Él lo tomará con todo gusto, porque Él es bueno, es un Dios que lo sabe todo, pero debemos decírselo a Él. Si controlamos los pensamientos, es otra forma importante de vencer la ansiedad y el miedo. Tenemos que aprender a controlar nuestros pensamientos. Esta es y será una batalla interna, es una batalla espiritual mental. Es aquí donde podemos perder la batalla contra el temor y la ansiedad. Los creyentes muchas veces no se dan cuenta que pueden controlar sus pensamientos. A veces tampoco entendemos que es una batalla espiritual, que estamos peleando contra el enemigo de nuestra alma. Dejamos que la mente nos haga dudar y empezamos a pensar y pensamos, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si sucede esto? ¿Qué pasaría si aquello sucede? ¿Qué haré si hacen eso? Podemos jugar con el qué pasaría un día entero, pero esto comprueba con una pregunta. ¿Confiamos en el Dios soberano que nos ama? ¿Confiamos en este gran Dios que es lo suficientemente grande para cuidarnos? El Señor tiene control de su vida, hermano, de mi vida y de cada uno de sus hijos. Tiene control de mi mente y mi futuro. Por eso debemos decirle, Señor, confío en ti. No tiene que haber un enfoque también sobre nosotros mismos. Solamente debe haber un enfoque en servir a Dios y ayudar a los demás. No debemos enfocarnos en nosotros, más bien pongamos este enfoque en servir a Dios y ayudar a los demás. La ansiedad, el temor y la preocupación son básicamente consecuencias de enfocar la atención en uno mismo, de enfocarnos en cada uno de nosotros. ¿Qué me sucederá? ¿Qué me harán? ¿Qué si eso me sucede a mí?
¿Qué voy a hacer si esto me ocurre? ¿Cuántas preguntas por ahí nos hacemos? Este tipo de mentalidad lo podemos considerar como un tipo de mentalidad egoísta, que se alimenta de esta ansiedad y de esta preocupación interna que tenemos. Dejemos eso y regresemos al Señor y a su reino. Esta es la razón por la que Cristo mandó a los discípulos. Busquen primero el reino de Dios. Así es como dejamos de enfocarnos en nuestra propia persona y es así como se puede superar el temor y la ansiedad, mirando a Dios, no mirándonos a nosotros. Este concepto se ve claramente en la profecía de Zacarías, padre de Juan Bautista. Él declaró que Dios mostraría, ahí en Lucas 1:72 al 74 lo tenemos. Lucas 1:72 al 74 nos dice: para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, les sirvamos. Esta es la promesa de Dios, es lo que Dios quiere hacer en la vida de su pueblo y en la vida de cada uno de los creyentes. Quiere darle la habilidad de servirle sin temor. Tratar de servir con temor realmente no nos dará un buen resultado en nuestro servicio. Por lo tanto, debemos buscar primeramente a Él, buscar primero su reino y venceremos el temor y la ansiedad. Ahora bien, debemos confiar en la soberanía de Dios. La ansiedad y el temor son falta de confianza en el Señor. Esta es la razón por la que Jesús cuestionó la fe de los discípulos ahí en Mateo 6:30. Si te preocupas por tu ropa y comida, sabiendo que Dios alimenta a los animales y viste a las flores del campo, definitivamente hay una falta de fe. Para conquistar la preocupación y el temor debemos confiar en este Dios que es amoroso, este Dios que es poderoso, este Dios que es soberano. El enfoque debe estar en la santidad del Dios que servimos. Esta es la razón por la que Jesús dijo ahí en Mateo 10, del 28 al 33, que vamos a leer. Mateo 10, 28 al 33, nos dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Nuestro Dios es un Dios soberano. Como leímos, sabe cuando un pajarito cae a tierra y muere. Y también tiene conocimiento de todo lo que está sucediendo en todas las partes del mundo. Nos conoce muy bien a cada uno, conoce nuestros corazones. Mientras nos preocupamos muchas veces por cosas que son insignificantes, que no tienen valor. Él está consciente de cada cabello que cae de nuestra cabeza y de todas las pequeñeces que están sucediendo en nuestra vida, que muchas veces nosotros mismos las agrandamos. Esto es cierto. Entonces Él es un Dios soberano y poderoso, cuyo poder y habilidad van más allá de todo lo que podamos imaginar cada uno de nosotros. Entonces, ¿no debemos confiar de que Él nos va a cuidar? Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Su voluntad sabemos que es buena, es agradable y es perfecta. No sé cómo resolveremos las cosas que nos preocupan.
pero debemos confiar que Él ha de ayudarnos. Confiemos porque es lo suficientemente grande. Recordemos que es poderoso. Él sabe todas las cosas. Este es el consejo que Daniel le dio al rey Nabucodonosor cuando su corazón estaba angustiado. El rey, habiendo llamado ahí a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos, porque no podía entender un sueño que él había tenido, les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado para saber el sueño. Eso está en Daniel 2:3. Ahí el rey Nabucodonosor tenía que tener una respuesta, él necesitaba tener una respuesta a esta angustia. Estas personas a las que llamó no podían declarar el significado de este sueño. Y el rey da un edicto en ese tiempo de matar a todos estos hombres. Pero antes de hacerlo, buscan a Daniel, un hombre de Dios, quien sabia y prudentemente, como debería ser en todo hombre y mujer de Dios, primero pide a sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, que rogasen al Altísimo. Fíjense, le pidió que orasen al Señor para poder develar el sueño del rey. Esta oración es necesaria en el tiempo de angustia. Observemos el consejo de Dios para este rey angustiado. Daniel le explica la soberanía de Dios sobre él y sobre todos los reyes que vendrán después de él. Y le dijo: Él, por Dios, es quien cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Eso está en Daniel 2:21. En otras palabras, Dios le dice: yo tengo el control de tu reino y de todos los reinos y la de sus reyes. Yo te levé y puedo derribarte y deponerte. Yo soy el soberano, no tú. En otras palabras, las afirmaciones de Dios, que es el soberano sobre todas las cosas. Y en Él debemos confiar, porque esto no debe calmar nuestra ansiedad. ¿Estamos confiando en nuestra propia habilidad de controlar todo o en un Dios soberano que realmente controla todo? Así como vimos, no debemos afanarnos por el día de mañana, como nos dijo el Señor. Como dice el Salmo 34:4 que leímos: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Debemos controlar nuestros pensamientos para poder vencer la ansiedad y el miedo. Nuestra visión no tiene que estar enfocada en nosotros, sino en adorar a Dios y servirle, ayudando a los demás. Debemos confiar en la soberanía de Dios. Hermano, hermana, debemos confiar en Dios. Cuando tengamos una preocupación, en lugar de ir y divulgarlo, llevemos esa preocupación a los pies del Señor. Les puedo asegurar que si nos tomamos el tiempo de llevarle nuestros problemas a sus pies, el Señor tomará nuestras cargas y nos dará fuerza, ánimo y un nuevo gozo. También tendremos paz. Cantamos: mi alma se saciará tan solo de tu amor y de tu verdad. Hay una decisión que debemos tomar. No dejar que el diablo, ni nuestro jefe, ni un vecino decida por nosotros. Digámosles a nuestro gran Dios y Salvador, como leímos la primera parte en el Salmo 118. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él. Que el Señor nos bendiga. Bien.